Amiga Internacional, transformando vidas. Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Opinión. Siempre es mejor ir un poco adelante de los acontecimientos, como hemos procurado hacerlo siempre en este programa. Se viene la presentación de los proyectos de planes de desarrollo departamentales, municipales, distritales, locales. Entonces el propósito de esta noche en este programa es ambientar un tanto el tema de la planeación como mecanismo de participación para que una vez que sean presentados en los 1.103 municipios los proyectos y en los 32 departamentos y por supuesto en la capital de la República, estemos cada día más preparados para participar en ese proceso. Por eso mi invitado esta noche para tocar ese tema y si alcanzan algunos otros es Nelson Castro Rodríguez, concejal de Bogotá, de la ciudad de todos los colombianos. Concejal, bienvenido a mi programa. Doctor Ricaurte, muy buena noche para usted, para todos los televidentes. Un agradecimiento por su invitación. La planeación es un instrumento muy importante para el manejo del Estado y de la sociedad y por tanto para el desarrollo y muy reciente en Colombia. Yo diría, doctor Ricaurte, que la planeación no solo es importante para la planeación del Estado, del gobierno, sino también como elemento estructural de nosotros los seres humanos. Nosotros deberíamos planificar todo y tener claramente establecido qué vamos a hacer en cada una de las etapas de nuestra vida. De suyo planificamos, pero a veces lo hacemos de manera muy improvisada, muy limitada sobre los acontecimientos. Es decir, sobre cada hecho en el momento y no planeación como a mediano y largo plazo. Exactamente. Yo creo que desarticulamos mucho todos nuestros temas. Nosotros somos seres humanos y como seres humanos tenemos diversos comportamientos. Cuando nosotros arrancamos nuestra vida, yo creo que deberíamos ir planificando hasta el día a día. Nosotros al levantarnos deberíamos saber, bueno, vamos a cepillarnos los dientes, vamos a hacer ejercicio, tenemos tanto tiempo para hacer ejercicio, tenemos tanto tiempo para tomar nuestro desayuno, salir, tomar el transporte, tener ciertas actividades durante el transcurso del día y de esa manera podríamos sacar el mejor provecho. Yo creo que en ese elemento está el diferenciador de nuestra cultura colombiana con las culturas orientales. Muy bien, porque si uno no planifica y no planifica lo suficiente y lo propio pasa con toda organización y con la más importante que es el Estado, de pronto termina siendo lo menos importante, dejando de lado lo esencial. La planeación en Colombia apenas arranca en 1945 con la reforma constitucional de ese año y se amplía un tanto en 1968 con la reforma también constitucional de ese año, pero ni siquiera se pudo conformar la comisión del plan. Un poquito de eso para interesar a los televidentes en torno de este tema vital. Efectivamente, como usted lo dice, doctor Ricaurte, la Constitución de 1991 es la que le da un impulso, es el motor que impulsa y genera una cantidad de normas, porque a partir de allí se dictan una serie de disposiciones que obligan al gobierno nacional que efectivamente se crea ese cuerpo colegiado que debe hacer la planeación nacional y de allí se desprenden los consejos de planeación a nivel departamental, a nivel municipal y a nivel local en el caso el Consejo Nacional de Planeación y los consejos territoriales. Y los consejos territoriales, que son un cuerpo dentro del legislativo que aporta efectivamente una figura bien interesante porque empieza a ponérsele orden a la casa. Pero aquí pues hay algunos componentes que son muy interesantes de discutir, porque si bien es cierto, se crean estos organismos, hablábamos nosotros que hay tal vez un hilo conductor que está roto, porque se planifica a nivel nacional,
se planifica a nivel departamental, se planifica a nivel distrital y a nivel local, pero tal vez falta ese hilo conductor que, como usted sabiamente lo expresa, debe ser una política de Estado. Y una política de Estado que sea de largo tiempo. O sea, aquí estamos planificando a corto y diría yo a muy corto plazo. Es decir, hay planes de gobierno. Hay planes de Cada gobierno. cual hace en sus 4 años lo que le parece. Exactamente. Y se desarticula en el momento en que aún se evidencia mucho más este tema cuando encontramos que los periodos del gobierno nacional no son correspondientes con el periodo de los gobiernos departamentales y los gobiernos locales, distritales. Vamos por pasos porque ahí hay varios puntos importantes. En cuanto hace relación a la concordancia de los planes nacionales con los departamentales, municipales, en fin, con todos los planes, ahí qué hay que hacer para corregir ese problema que usted menciona de la falta de concordancia entre los planes. Pues en primera instancia debería haber una política de Estado, llamémosla así, una política de Estado que no se trace para 4 años, sino que sea una política de Estado que 15, 20 años, exacto, siquiera. Un periodo de corto, mediano y largo plazo. Incluso debería estarse pensando el país a 50 años. Mire usted que estos países que han salido de crisis tan complejas como países del Medio Oriente han establecido unas políticas de desarrollo a 20, a 30, a 50 e incluso a 100 años. Nosotros estamos planificando nuestra nación a 4 años y dependiendo del interés que tenga el administrador de turno. Por ello, no hay una política coherente en temas tan neurálgicos para la nación como los temas ambientales, como el tema del cambio climático. Lo pudimos ver nosotros ahora en la reciente crisis energética que se presenta en el país, donde bueno, uno va a mirar cuáles son las políticas que se han tenido en este sector energético, en el tema eléctrico, y uno encuentra que bueno, ni siquiera sabemos en qué se están utilizando unos recursos como el caso del cargo por confiabilidad. O sea, ¿qué se le ha establecido a estas generadoras eléctricas para que tengan como plan a 4, a 8, a 10, a 12, a 20 años, previendo efectivamente esas crisis? Si no se hacen esos aspectos, pues perdemos ese hilo conductor. Entonces, quien llegue independiente del ala política que sea de centro, sea de izquierda, sea de derecha, debería ceñirse a unos programas que se establezcan como política de Estado. La planeación es un instrumento vital, como lo decía el concejal, para cada uno de nosotros, para los seres humanos, con mayor veras, para lo que corresponde a todos, que es el Estado. Ya veremos rápidamente por qué aquí la planeación es a corto plazo, porque hay planes exclusivamente de 4 años y por qué no políticas a largo plazo. Esto y mucho más, después de una muy pequeña pausa, ya regresamos aquí a Mesa de Opinión. Regresamos a Mesa de Opinión. Habíamos dejado planteado que los planes de gobierno, es decir, a 4 años, generan obras inconclusas, no permiten un desarrollo, y esa es una de las razones por las cuales este país está en el subdesarrollo. En fin, son muchas las consecuencias. ¿Cómo generar conciencia en torno de las políticas a largo plazo? Aquí hay algo que es bien importante, doctor Ricaurte, es que se debe mezclar también el tema de la democracia. Y nosotros como electores y aquellas personas que son elegidas deberían tener una política de difusión efectiva de sus planes de gobierno, ¿cierto? Que posteriormente se convertirán en sus programas de gobierno.
Desafortunadamente, el electorado colombiano, y hay que decirlo con gran lástima, la gran mayoría tenemos un analfabetismo enorme. En eso pueden jugar un papel importante los partidos políticos para que hagan pedagogía en torno de votar por candidatos con ideas, con programas. Con propuestas, con estructuras serias. Y en eso debe jugar un papel muy importante la revocatoria del mandato, porque justamente la revocatoria del mandato surge a raíz de que se haya establecido la democracia, la soberanía popular, y por tanto esto está conectado con los planes de desarrollo. Claro que sí. Aquí es fundamental conocer efectivamente qué es lo que nos propone X o Y candidato. Por ejemplo, en el tema de gobierno nacional, se planteó que se va a conseguir la paz. Yo tengo que conocer efectivamente qué fue lo que aprobé respecto de ese tema del voto que di o que no di en el tema de la paz. Porque en el camino, cuando uno encuentra que se empiezan a desarrollar esos planes de gobierno, de pronto dice uno, pero eso no era lo que yo pensaba que se tenía que hacer, o se tenía que hacer de otra manera. No, resulta que ya después de depositado el voto, entonces encontramos que se hacen unas cosas distintas a los planteamientos. Y lo que usted comenta, doctor Ricaurte, es cierto. O sea, nosotros tenemos una herramienta fundamental que nos da la democracia, que es la revocatoria del mandato. Si ese candidato lo convertimos efectivamente en un presidente, en un gobernador, en un alcalde, nosotros debemos tener la herramienta para exigirle a esa persona que cumpla con el mandato que le dimos. Porque uno no puede llegar a gobernar solo, independiente, no, nos debemos a un electorado. Si hicimos unas propuestas tenemos que ser coherentes, y en eso tiene que ser fundamental también el tema de ser coherente entre el pensar, el decir y el hacer. Muy bien. Ubicado ya en ese panorama que por supuesto es muy amplio, donde solamente hemos tocado algunos de los principales temas, usted, Nelson, es concejal de Bogotá, el consejo más importante de este país. ¿Cómo ha pensado usted que debe ser el plan de desarrollo de Bogotá, independientemente del proyecto que presente el alcalde Enrique Peñalosa al Consejo de la Ciudad? ¿Cuáles deben ser los lineamientos centrales de ese plan de desarrollo? Bueno, yo salí electo por el Polo Democrático Alternativo y hay que decirlo, Sí. tengo una coherencia en las políticas y en los planteamientos que hace mi partido. Para el partido del Polo Democrático y para Nelson Castro es fundamental, uno, el ser humano. O sea, aquí debemos planificar en torno a los seres humanos y a los seres vivos. Eso encierra su entorno del ambiente. No hablemos solo de medio ambiente, sino hablemos de ambiente. Y cuando nosotros hablemos de estos términos, de el hombre, del ser vivo, del ambiente y no solo del medio ambiente, tenemos que referirnos a un elemento estructural y fundamental que debería ser el eje que estructure todo el plan de desarrollo, que debe ser el agua. El agua es el elemento vital de vida. Y si nosotros no planeamos en torno a ese recurso hídrico, pues difícilmente vamos a poder construir una ciudad sustentable, sostenible y que sea ambientalmente amigable para que nosotros, los habitantes de esta región, podamos tener un recurso efectivamente vital, como elemento vital de vida que se nos ofrezca. Nosotros tendríamos que planificar conforme la oferta hídrica, más no en la demanda. Nosotros no podríamos construir de manera desmesurada, ampliando la ciudad hacia donde nosotros queramos, no. Aquí hay un elemento fundamental. Hay una infraestructura ya hecha que... Y hay una capacidad y hay una oferta hídrica que es la que nos rige el destino de la ciudad. Yo podría tener agua para brindarle el servicio a una población de 10 millones de habitantes y puede ser que no tenga una oferta hídrica para 20 millones. Y eso que usted dice es un punto muy importante, porque además es una preocupación no solamente de Bogotá y de este país, sino un problema mundial, el del ambiente sano, el recalentamiento global, todos esos aspectos, el tema del agua que usted menciona. Pero Bogotá tiene unos gravísimos problemas, amén de ese, el del transporte, por ejemplo. En ese plan de desarrollo supongo que debe ir bien definido lo que se va a hacer en materia de solución al trancón que tenemos en esta ciudad.
Claro, mire, doctor Ricaurte, en nuestro proyecto definitivamente no está el de llenar las calles de vehículos, el de llenar esta ciudad de estructuras de concreto. Yo creo que aquí hay que poner un límite, efectivamente, donde tenemos que utilizar mecanismos alternos, por ejemplo, el uso de la bicicleta, ¿cierto? Por ejemplo, un transporte masivo que sea digno para la población colombiana, y por eso nosotros pensamos en que una solución para la ciudad de Bogotá debe ser el metro subterráneo, que es mucho menos contaminante que un metro aéreo, por ejemplo, ¿cierto? Tenemos también que mirar qué vamos a hacer con la cantidad de vehículos que siguen ingresando e ingresan cada día más y más y más vehículos. Las medidas alternas que se utilizan, por ejemplo, como el uso del pico y placa, no son aquellas que desestimulan el uso del vehículo. Antes, por el contrario, generan que una persona compre 2 o 3 vehículos para poder. Y entonces para se aumenta el movilizar. problema. Claro, el problema se agudiza, y máxime cuando no tenemos la infraestructura vial, porque hay que decirlo, nuestra ciudad y nuestro país tiene un rezago en esa estructura, en esa infraestructura vial de más de 50 años. Y en materia de descentralización, Bogotá no tiene realmente descentralización, sino desconcentración. Me parece que ahí hay un tema vital en cualquier plan de desarrollo de la ciudad. Claro que sí, y máxime que nosotros prevemos que con lo que se plantea por parte de la administración Peñalosa, así hubiese sido desconcentración, como que se pretende volver a centralizar muchos temas. Eso es un riesgo, no solo por lo que nos ordena la Constitución del 91, de descentralizar el país, de entregarle autonomía a las localidades, ¿cierto? Y a esos cuerpos colegiados que se erigen, que son las juntas administradoras locales, porque es que ya una localidad en Bogotá es de más de 1 millón de habitantes, millón Pues y son medio. iguales a muchas ciudades Incluso más grandes intermedias de que este país. ciudades intermedias. Sí. Entonces, aquí hay un fenómeno que es preocupante, que si volvemos a centralizar, pues estamos retrocediendo lo que hemos avanzado desde el 91 a la fecha. Ese es un fenómeno que tendremos que analizar de fondo, y tendremos que mirar cómo se está planteando y cómo lo va a plantear el alcalde Enrique Peñalosa en su plan de desarrollo. Muy bien, este es un canal de valores. Aquí en este programa y en el canal se promocionan mucho los valores. Una de las razones que tuve para invitar a Nelson Castro es que efectivamente es un valor. Fue presidente del Acueducto de Bogotá y de allí salió para el Consejo de Bogotá. ¿Cómo? Presidente del sindicato. Digo, del sindicato, de la empresa del Acueducto de Bogotá. Por eso utilizaré unos pocos minutos, los pocos que me quedan, para que Bogotá y el país, y bueno, nos ven en el exterior, conozcan un poco de quién es Nelson Castro. Ya regresamos a Mesa de Opinión. Regresamos a la última parte de Mesa de Opinión. ¿Quién es Nelson Castro? Bueno, Nelson Castro Rodríguez es un hombre nacido en Pacho, Cundinamarca, hijo adoptivo de Bogotá. Me hice trabajador de la empresa de acueducto, ingresé como obrero raso a la empresa de acueducto, pude terminar mi carrera como ingeniero civil, especialista en gerencia de obra, fui líder sindical en la empresa de acueducto desde el año 2009 como presidente del sindicato hasta el año pasado, que renuncié para poder ser concejal. Muy bien. ¿Cómo encuentra el Consejo de la Ciudad? ¿Qué impresión le da hasta ahora? Bueno, doctor Ricaurte, no es lo que yo pensaba. Allí, si uno quiere efectivamente hacer un ejercicio serio, uno tiene que capacitarse, tiene que estudiar, tiene que trabajar. Venimos trabajando de largo desde el 1 de febrero, sin descansar sábados y domingos. Se demoraron en limitar el número de concejales. Cuando yo fui concejal de Bogotá éramos 20. Ahora, menos mal que lo pararon en 45. Debiera ser de unos 30, ¿no le parece? Claro que ese ejercicio, por la infinidad de temas que se viven en la ciudad, considero que el número prudente está entre 30 y 45.
como lo vemos. Bueno, Usted lo dice para no indisponerse con ninguno de sus colegas. no, realmente uno lo que encuentra, doctor, es que son demasiados temas y hay mucho trabajo. Por ejemplo, en mi caso me ha correspondido ser ponente de 14 proyectos. Entonces es demasiado el trabajo que hay. ¿Y cuántos proyectos han presentado? No, se han presentado más de 150. Ajá. Entonces son infinidad y los temas, pues... ¿Usted los ha pedido o se los han entregado? No, por sorteo me ha correspondido. Decía jocosamente que tengo que comprar la lotería porque todo lo que rifan me lo gano. El concejal que me sigue debe estar como alrededor de 7 proyectos. Pero hay un tema que es bien interesante, doctor, es que definitivamente uno llega representando un nicho de población y uno tiene que responderle a esa población. Pero también a la ciudad. Exacto, y responderle a la ciudad. Ya cuando uno llega, deja de ser el concejal de pronto líder sindical para convertirse en el concejal de todos los bogotanos. ¿Son muchas o poquitas las localidades en Bogotá? Creería que por el tamaño de la ciudad, incluso debería estarse pensando en que algunas localidades tienen que partirse porque ya son demasiado grandes. Localidades de 1,5 millones de habitantes con unas problemáticas diversas, amerita que algunas localidades se repiensen. ¿Está de acuerdo en que la administración central debe, ante todo, planificar y las localidades deben ejecutar? Creería que sí, porque debe haber una política central, ¿cierto? Como hablábamos de esa política de Estado, debe haber una política central, unos planes centrales y deben las localidades ser las ejecutoras de esos planes, porque de pronto se termina convirtiendo en una contraposición de posiciones entre lo local y lo central. ¿Cómo califica la oposición que supongo le está haciendo y le va a hacer el polo en Bogotá, Enrique Peñalosa? Yo considero que una posición debe ser proactiva, o sea, debe uno ponerse a los temas que van en contravía de la ciudad, por ejemplo, como el tema ambiental, pero uno debe garantizar efectivamente también que las posiciones que le sirven a la ciudad, debe uno respaldarlas. Y uno debe hacer oposición con argumento, con criterios válidos y con propuestas ante las cosas que uno diga no. Muy bien. Es Nelson Castro Rodríguez, concejal de la capital de la República. Muchas gracias por haber venido a Mesa de Opinión. Gracias, doctor Ricaurte. Muy agradable el espacio y quedo a su disposición. Cuando quiera invitarme, estaré dispuesto a acompañarlo. Muy bien. Tan pronto logremos conseguir cupito, porque esto vive lleno de invitados y de gente interesada en estar aquí en Mesa de Opinión, con mucho gusto lo haremos. No se les olvide, la planeación no hay que dejársela en manos de nuestros representantes. No se olvide que no solamente debe estar en manos de ellos, que esta es una democracia representativa combinada con democracia participativa, a ocuparnos de los temas centrales que corresponden a los departamentos, a los municipios, a los distritos y por supuesto en Bogotá y donde son distritos a las localidades. Les agradezco mucho, como siempre, permitirme estar cada 8 días en sus hogares. No se les olvide entonces que nos vemos de hoy en 8 días. Hasta entonces, feliz noche, que descansen.